Así es, Francisco Jiménez, miembro de Ruptura, de los 25, exgobernador del Guayas en el 2008, ahora candidato a asambleísta por Ruptura, nos acompaña. Bienvenido y muchas gracias por estar desde nuestros estudios en Guayaquil. Hace 8 años nace su movimiento, como su nombre indica, ofreciendo romper con esas viejas prácticas de hacer política. Y respondiendo a la pregunta, y la digo textual porque era como su eslogan y así lo decían: ¿quién jodió al país? Sí. Hoy, 8 años después, frente a su misma pregunta, ¿qué se responden? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, la pregunta es compleja porque, como usted bien dice, nosotros surgimos hace 8 años con objeto de los 25 años de retorno a la democracia. Habíamos regresado en el 79 con el gobierno trunco de Jaime Roldós, y luego se habían sucedido una serie de gobiernos como el de Sixto Durán Ballén, el León Febres Cordero, el mismo gobierno de Rodrigo Borja, Yamil Maguad, y eso nos permitió ir cuestionándonos que el sistema político no estaba funcionando, que las respuestas que solicitaba la ciudadanía no se le estaban proporcionando. Obviamente hubo un nuevo momento de consolidación para nosotros con la caída del gobierno de Lucio Gutiérrez, que también perpetró una serie de barbaridades dentro del sistema político. Y el día de hoy, ya con toda esa agua recorrida bajo el puente, ya con un poco de perspectiva, podemos decir que el camino transitado como organización no ha sido malo, ha sido fructífero, con sus cosas duras, con sus cosas más agradables, con un paso por el poder difícil, en el que hubo cosas muy complejas con las cuales lidiar, pero que nos permitieron ir creciendo como agrupación. Y hoy estamos aquí, además de responderle esa pregunta al país, estamos aquí para decir presente, para transformarnos en una opción y para perseguir el mismo objetivo que nos habíamos planteado inicialmente, que era el de buscar la transformación social y política del país. Eso en cuanto a su movimiento. Ahora, en cuanto a lo que ha pasado en el país, ustedes criticaron y hacía bien referencia a eso en su momento, la metida de mano en la justicia de Lucio Gutiérrez con la Pichicorte. Luego lo hicieron y eso marcó su separación definitiva con Alianza País en la consulta popular, cuando el presidente Correa, en cambio, dijo que iba a meterle las manos a la justicia. Y entonces, en relación a eso, ¿qué cambios puntuales propone usted de llegar a la Asamblea para garantizar o recuperar la independencia de la función, de esa función históricamente secuestrada? Bueno, lo primero que hay que hacer es respetar la Constitución. En la Constitución había un camino trazado, que era a través del Consejo de la Judicatura. Cierto es que los señores del Consejo de la Judicatura hace rato que se habían olvidado de reformar la Administración de Justicia, pero nunca estuvimos de acuerdo, y de hecho, como usted bien anota, nos separamos definitivamente del gobierno, lo cual también fue producto de un proceso de desgaste y además de evidenciar una serie de cosas con las que no estábamos de acuerdo. Entonces, en el tema de la Administración de Justicia, lo primero que hay que hacer es aplicar la Constitución, no romperla, no transgredirla. Es bochornoso lo que dice el informe, por ejemplo, de Veeduría, en términos de que se suben, se bajan puntos a partir de entrevistas personales y con carácter totalmente subjetivo, que lo que hacen es terminar legitimando un proceso que tiene serias irregularidades y que, como lo dijimos al principio, de ninguna manera iba a ser capaz de reformar la Administración de Justicia. En la Constitución, insisto, existe un parámetro que primero implica seleccionar a los miembros del Consejo de la Judicatura. Segundo, si es que estos no funcionan, pues se van y se escoge a otros, porque para eso existe la posibilidad de un juicio político. Tercero, designar a quienes competentemente y con compromiso estén verdaderamente dedicados a reformar justamente este estamento tan difícil que es la Administración de Justicia. Y una cosa más le quiero agregar: si no hay Administración de Justicia, cualquier palabra o cosa que se diga respecto de la seguridad es una quimera, porque la Administración de Justicia como tal y su independencia es una parte fundamental de cualquier política de seguridad que se quiera implementar dentro del país. Por eso mismo es que en este proceso de reestructuración de la justicia que se vendió al país, se ofreció un concurso de méritos y oposición que deje atrás de esas viejas prácticas de escoger a dedo y a conveniencia a los jueces para que luego tengan que devolver el favor. Y el informe de la Veeduría, como usted lo señala, destacó irregularidades por lo menos en 5 nombramientos, en la parte de la entrevista oral que fue calificada por los 3 miembros del Consejo de la Judicatura. 2 de ellos son candidatos al próximo Consejo, que es sujeto al control político de la Asamblea a la que usted busca llegar. Entonces usted hace referencia a que es posible un juicio político, ¿y qué acciones tomará al respecto? Nosotros vamos a analizar la idoneidad de todos los miembros del Consejo de la Judicatura y vamos a analizar en el evento de llegar a la Asamblea la corrección con la que se hayan procedido a esas designaciones, y si es que no ha existido un respeto de la ley, de la Constitución, y sobre todo si es que no verificamos la idoneidad ética
además de académica, de las personas que ya estén designadas, cualquiera que éstas sean, vamos a actuar políticamente aplicando la Constitución, es decir, revisando si esas personas son aptas o no, destituyéndolas de ser el caso y obviamente designando a quienes correspondan, siempre respetando el texto constitucional y el texto legal, porque es lo menos que podemos hacer, si no, no seríamos consistentes con lo que hemos venido diciendo y con lo que hemos luchado no solamente en el gobierno de Lucio Gutiérrez, sino también en el mismo gobierno del presidente Correa, y que fue la razón por la cual nos separamos. En el informe de la veeduría en cuanto a infraestructura civil, Baltasar Garzón destacó la construcción de nuevas unidades judiciales, la creación de las judicaturas, por ejemplo, en los cantones y las parroquias, lo cual es positivo. Pero dicen también que no les dieron información sobre el uso de los recursos y los contratos que se firmaron en este periodo de transición. Entonces resulta que tenían un presupuesto de 596 millones de dólares y la veeduría solo tuvo acceso a 203 millones. Del resto no se sabe ni cómo lo manejaron, ni quién pidió cuenta sobre eso, o son ya hechos consumados. Es que además no se necesitaba pues una consulta popular para hacer obra, porque yo no tengo que preguntar al pueblo ecuatoriano para saber si tengo o no que hacer obra. Yo mismo fui gobernador de esta provincia y pude reformar las comisarías de policía y de la mujer, la institución del registro civil, que andaba media desvencijada en ese entonces, la subdirección de extranjería, se pudo remodelar parte del edificio de la gobernación, obviamente con dinero del gobierno y obviamente a partir de una institución que en ese momento era la gobernación. Entonces no me vengan a mí a decir ahorita que para llevar a cabo obras de infraestructura, que por cierto son importantes, y una modernización tecnológica, que por cierto era necesaria, se necesitaba llevar a una consulta popular para poder hacer todo esto, porque la consulta popular tuvo una connotación política y lo que se trabajaba y lo que se trabajaba en ese momento, que el mejoramiento de infraestructura, no requería de una consulta popular. Y además, si eso lo complementamos con la poca transparencia, que eso es un poco también la marca registrada del gobierno, la poca transparencia que ha habido para dar información y para llevar a cabo estos contratos públicos, entonces tenemos un cóctel que deja muchas dudas, como efectivamente lo recoge el informe, dudas no solamente en el proceso de designación, sino también de reconstrucción, entre comillas, de la justicia. Y yo cito este caso puntual, por poner un ejemplo, porque se dio a conocer por la Secretaría de Transparencia, ya que habla de transparencia, donde estuvo también un miembro de Cultura. Luego, esta denuncia se da con Edwin Jarrín, que en ese entonces denunció irregularidades en la contratación en el Consejo de la Judicatura. Hubo allanamientos, encontraron contratos, dinero en efectivo, pero luego, ¿qué pasa? La veeduría se fue diciendo que no pudieron revisar eso porque ni les pasaron la información. Entonces, ¿qué ofrecen ustedes para que aquellas denuncias no mueran solamente en el show mediático de la Secretaría de Transparencia o algunas otras instancias? Bueno, eso empata mucho con el proceso de fiscalización que tiene que llevar la Asamblea. Si nosotros en la Asamblea no somos capaces de implementar integralmente un proceso de fiscalización, entonces finalmente no hay Asamblea. Porque sin fiscalización no hay Asamblea. Y sin Asamblea no hay democracia. Entonces, lo que nosotros proponemos en este caso concreto es, primero, velar porque la Contraloría cumpla su trabajo. Establecer políticas legislativas concretas, como por ejemplo una ley que proteja a quienes denuncian actos de corrupción, para que tengan garantías mínimas para decir lo que quieren decir. No puede ser que en este país los que denuncian actos de corrupción son los perseguidos y los denunciados terminan siendo los homenajeados hasta que ellos deciden que ya no deben ser homenajeados, como en el caso de Pedro Delgado. Entonces nosotros concretamente en la Asamblea lo que vamos a hacer es, primero que las instituciones cumplan su función, porque eso es lo básico. Si tenemos asambleístas que no van a la Asamblea, o que van muy poco, o que no intervienen, o que cuando están no activan, va a ser mucho más difícil lograr esto. Pero nosotros sí tenemos el compromiso de que se cumpla la Constitución, de que las instituciones cumplan con su rol y sobre todo de que haya trabajo dentro de la Asamblea, porque una Asamblea que no trabaja y que no está preparada no cumple con su función. Revisando los hechos en cuanto al control a la corrupción, antes había la Comisión Anticorrupción, se elimina, se le da estos poderes también al Consejo de Participación Ciudadana, que tiene que velar por el cumplimiento de las normas, pero también por el control contra la corrupción. Y eso en realidad, ¿cómo se ha manejado? Es que los objetivos fallan porque las personas fallan. Y las personas fallan porque no actúan en función de lo que establece la ley. Nosotros fuimos de los que más creímos, de los que más le metimos fuerza al tema de la participación. Consideramos, y esa fue también una de las lecciones del proceso, que podía existir un Consejo de Participación y Control Social que iba a designar de forma, entre comillas, objetiva a una serie de mandatarios y de funcionarios dentro del país. Nos equivocamos. Lo que hemos visto es que ha habido un Consejo de Participación que sistemáticamente designa a personas que están vinculadas con un estamento del poder.
y eso está mal. Por lo tanto, esa es otra de nuestros objetivos, revisar qué es lo que ha pasado verdaderamente con la participación, reformarlo de ser el caso o pensar en otra institución que pueda contemplarlo. Insisto, las instituciones son dinámicas, no son estáticas, y lo que sí estábamos buscando es una nueva institucionalidad para el país. Si es que esta no funciona, tenemos la obligación de buscar cambiarla. Hace poco hablábamos de la Judicatura, ya que citábamos eso. Está al aire una publicidad del Consejo de la Judicatura ahora, en este periodo de campaña electoral, cuando según el artículo 205 está prohibida la publicidad de todas las instituciones del Estado. Claro, luego añadieron en la reforma una excepción diciendo salvo que la difusión se refiera a programas que estén ejecutándose o que por la oportunidad tengan que ejecutarse en este periodo. Pero de todas maneras, ¿qué tiene de indispensable u oportuno en el periodo electoral hablar de un Consejo de la Judicatura de maravilla, en el que ya se puede confiar, como dice la publicidad? Eso está aprobando el Consejo Nacional Electoral en tiempo de campaña. Entonces, ¿cómo ven ustedes las reglas del juego electoral a 89 días ya de las elecciones? Con mucha inequidad y con mucha preocupación. Y no solo eso, ese matiz que usted acaba de mencionar, ese criterio subjetivo que a veces utiliza el Consejo para ver quién puede hacer publicidad y quién no, el cambio de las reglas del juego electoral, el cambio de la fórmula de asignación de escaños, el poco tiempo que se tiene para campaña, que evidentemente termina favoreciendo a candidatos más conocidos, no necesariamente relacionados con la política. Son todas esas cosas las que inciden en la poca equidad y la poca, no sé si democracia, porque la palabra democracia es un poco extensa, pero en todo caso la poca equidad y el poco pluralismo a la hora de acudir a elecciones. Esta termina siendo también una elección donde hay un alto peligro de que el dinero, de que las chequeras, de que el poder pesen más que las ideas, y por eso estamos nosotros aquí, por eso la ruptura está aquí, porque no tenemos ningún banco que nos respalde, no tenemos recursos naturales o al Estado o al IES o empresa bananera que nos respalde, pero tenemos nuestra organización, tenemos nuestras ideas y sobre todo tenemos nuestros compromisos y nuestro objetivo que nunca ha fallado, que es el de buscar definitivamente la transformación social y política del país. Son las 7:14 en contacto directo. Francisco Jiménez, candidato a la Asamblea por el Movimiento Ruptura. Por el distrito 3. Gracias por haber estado con nosotros.